Pues ahora Pablo Gómez acaba una disculpa, acaba de abordar el tema del caso Monex, que en el cual se involucran millones de pesos a partir de las tarjetas que entregó el PRI en sus campañas, en la campaña durante la aspiración a la presidencia de Enrique Peña Nieto, en las campañas sobre todo que se desarrollaron en estados como Tamaulipas, Estado de México y otros estados, Veracruz, donde todavía gobernaba el PRI, bueno, excepto por el Estado de México, donde el PRI sigue siendo el gobernante y sigue teniendo cooptado ese estado, sigue siendo su máxima bastión. Y pues fue esta entrega de tarjetas de tipo Monex, que a partir de empresas como Soriana y Vancomer y demás, pues fue una dispergación de millones de pesos, un despilfarro o bueno, más bien un gasto muy estratosférico que nunca se pudo declarar y el INE decidió simplemente exonerar, exonerar al PRI del caso Monex por 5 votos de consejeros electorales de aquel entonces todavía no INE sino IFE. Ellos exoneran al PRI del caso Monex, donde iba a ser una multa de 75 millones de pesos. ¿Ok? ¿Ok? Aquí se exonera al PRI de eso, pero se dice que, bueno, en aquella unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral, ahora INE, confirma que el Partido Revolucionario Institucional gastó 600 o 66 millones de pesos, 2.300, perdón, 66.000 millones, 326.300 pesos en la distribución de tarjetas de la elección pasada, la elección del 2012, mejor dicho, en la cual se repartió entre coordinadores, enlaces distritales, los enlaces estatales y representantes generales. Entonces, aquí en estas tarjetas fueron adquiridas como gasto de operativo de campaña. A nivel nacional y local, las operaciones nacionales ascendieron a 50.508.991 pesos, mientras que para entonces, para procesos electorales locales, el partido reportó que gastó aproximadamente 16.000 millones. O sea, ascendieron a gastos de 50 millones, más de 50 millones, pero solo reportaron 16 millones. ¿Y quiénes fueron los cómplices de esta jugarreta? Pues, bueno, aquí no dice, pero entre ellos, pues está Gamboa Patrón, que parece que es este hombre de aquí, y si no es este, pues Gamboa Patrón fue uno de los implicados en este caso, de los operadores de eh, pues de esta corruptela. Y bueno, pues esto fue lo que comentó, así de manera enérgica, como se le conoce a veces como parte del estilo discursivo y expresivo de Pablo Gómez, de que pues no se hizo, o sea, ustedes ya sabrán, mejor no les destripo, no les spoileo el chiste, véanlo aquí a propias palabras del propio Pablo Gómez, que tuvo una tercera reunión plenaria como parte de un evento gubernamental, pero también en el cual solamente asistieron miembros de Morena, al parecer, y estas fueron las palabras que nos comparte el buen Pablo Gómez.
Cuentas, miren, dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura de control sobre el financiamiento de los partidos. Qué mentira tan gigantesca de personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex. ¿Han oído ustedes hablar del caso Monex? Millones y millones de pesos metidos a una campaña de un candidato que antes había recibido millones y millones en especie de parte de la televisora más importante del país. Gratuitamente, gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes, con recursos del Estado de México y de otros gobiernos locales. Esa fue la verdad. ¿Y qué hizo el INE? Echarle tierra al asunto de Monex, y les comunico además algo que ni se sabe. Las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer, y a Bancomer ni lo investigaron. Nadie investigó ni madre, pues para decirlo claro. Y bueno, pues son las palabras contundentes del propio Pablo Gómez. Sí, en primera instancia el INE reclama que los gastos excesivos que exige el INE son para el tema de campañas, el tema de suministración de fondos a los partidos y demás. Pero, ciertamente, aquí, bueno, una de las cosas que reclama Lorenzo Córdoba es que de este presupuesto solamente el INE va a tocar 20 centavos por cada 100 pesos, según dice. Entonces, esas son las palabras que dejó Lorenzo Córdoba en un video que subió, creo que ayer. Ayer lo subió porque fue hace 20 horas. Y no hay que olvidar que, bueno, aquí, pues dentro de toda esta operación corrupta para el pago de medios y demás, en estos enjuagues de corrupción, pues tenemos la involucración de Televisa con respecto a toda la campaña televisiva que se cubrió a favor de Enrique Peña Nieto, todos los millones que se repartieron del erario público del Estado de México sin declarar, sin demostrar su procedencia legal o sin demostrar absolutamente nada, simplemente se utilizaron indebidamente y de la cual se beneficiaron ambos, tanto Peña Nieto como Televisa misma. De la televisora que habla importante, pues es de Televisa. Televisa se encargó de estar proyectando cada rato la imagen de Peña Nieto desde el 2006 o 2007. Peña Nieto siempre lo presentaban emitiendo discursos y demás súper preparadísimos y ni siquiera con públicos reales. Todo se veía muy orquestado, muy como existe una palabra en inglés que se dice staged, o sea, orquestado. Todo muy orquestado, muy preparado, como si fuera una, como si se tratase de una pues sí, de un plató de televisión o de cine, estuviera filmando una película y bueno, pues ahora el propio Lorenzo Córdoba, después de todas las observaciones que ha hecho, puntuales y enérgicas, Morena, sobre el exorbitado gasto donde pretende, a partir de la Cámara de Diputados, recortar o simplemente impedir que ese presupuesto sea emitido con esas excesivas cantidades que exige por capricho el INE y además que, bueno, de todo esto, además pues todos los gastos que solamente realizan por cada consejero, todos los gastos que yo ya inclusive expuse y varios mucho más expertos acerca de los gastos exorbitados que nada más
tan solo los consejeros principales del INE hacen? Que ascienden a más de 50 millones de pesos, entre 15 a 50 millones de pesos entre cada uno, más los gastos de secretarios particulares, consejeros de los consejeros, por comida, tienen Fonden, tienen fondo para desastres naturales, tienen Fonden, tienen gastos para comida, aparte de que tienen su afiliación al ISSSTE, de que son derechohabientes del ISSSTE, como quiera tienen su seguro para gastos médicos, para poderse ir a un super hospital de lujo. Y por eso, con esa amenaza, con la amenaza de perder ese dinero y también su pensión, las pensiones del guardadito que estaba haciendo el INE para que se salieran bien pensionados, con una robusta cantidad cada uno y sin hacer mucho y todavía dejar como una especie de decreto para que fuera inamovible o se siguiera pensionando el resto de consejeros que fueran a ocupar los lugares de estos tipos, pues por eso salió a hablar Lorenzo Córdoba en este video y a defender esta supuesta cosa de cada 100 pesos, solo 20 los va a ejercer el INE. Pero pues estos son trucos matemáticos muy ambiguos que no se los cree ni un niño de primaria. Hola, ¿qué tal? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acaba de aprobar su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, mismo que ya fue enviado a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez lo remita a la Cámara de Diputados, que es la facultada para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. El INE está solicitando 14.437 millones de pesos que se dividen en dos grandes rubros. Por un lado, 11.769 millones de pesos para su gasto operativo, es decir, para sus actividades permanentes, y por otra parte, 2.668 millones de pesos para la cartera institucional de proyectos que incluyen las elecciones locales que habrán de celebrarse en el Estado de México y Coahuila en el año 2023 y el arranque de las elecciones federales de 2024. Es muy importante destacar que el Consejo General del INE aprobó estos montos después de un minucioso proceso de consulta y análisis con todas las áreas del instituto sobre los requerimientos financieros de cada una de ellas y de las actividades que desarrolla el INE, así como los servicios que presta a la ciudadanía. Es decir, el proceso de presupuestación del INE se basa en estudios financieros y en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia. En este presupuesto, por ejemplo, están incluidos los más de 3.000 millones de pesos que requiere el INE para la operación de los módulos de atención ciudadana, en los que se tramita y expide la credencial para votar con fotografía de manera gratuita, que además de ser un instrumento clave para ejercer el derecho al voto, es también el medio de identidad más utilizado del país y en el que la ciudadanía ha depositado toda su confianza. Cada año, el INE emite en promedio 15 millones de credenciales de manera totalmente gratuita a ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años. Adicionalmente, el Consejo General aprobó solicitar una partida de 4.025 millones de pesos para una eventual consulta popular que podría llevarse a cabo todavía en 2023 y que hasta el próximo 30 de noviembre aún podría ser promovida por la ciudadanía o por el Poder Ejecutivo o por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. En caso de que se convocara una consulta, el INE necesitará de los recursos suficientes para garantizar dicho ejercicio de democracia participativa en condiciones de legalidad, certeza y con el número suficiente de casillas que marca la ley. Cabe aclarar que en caso de que no se celebre dicha consulta, el 100% de esos recursos se reintegrarán inmediatamente a la tesorería de la Federación al tratarse de una partida precautoria. El INE, además, administra las prerrogativas que anualmente se entregan a los partidos políticos con base en lo establecido en la Constitución. No es el INE el que decide cuánto dinero se otorga a los partidos. El INE solamente aplica la fórmula que ya está definida en la Constitución y que viene empleándose desde hace más de 20 años. Para 2023, esa cifra asciende a más de 6.230 millones de pesos, recursos que no serán ejercidos por el INE, sino por los 7 partidos políticos con registro nacional. Por eso, si escuchas que el INE solicitó un presupuesto exagerado a la Cámara de Diputados, por favor tome en cuenta que más de 6.000 millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos y que 4.000 millones solo se ejercerían en caso de promoverse una consulta popular. Los 14.000 millones de pesos que sí ejercerá el INE
para garantizar tus derechos políticos equivalen apenas al 0.20% del total del presupuesto de egresos de la Federación proyectado para 2023. Es decir, el INE gastará apenas 20 centavos de cada 100 pesos que ejercerá todo el sector público durante el próximo año. Por eso, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Y bueno, pues son las palabras truculentas de Lorenzo Córdoba, que se conoce que siempre le gusta exhibirse. Por un lado, está bien que se comunique ante la ciudadanía, lo malo es que él lo hace con cierto dejo o deje de narcisismo, aunque no es lo que yo estoy viendo aquí, o quizás no tanto. Aquí, bueno, maneja el tema de las prerrogativas para partidos y gastos de las consultas populares, pero las consultas populares, quizás hay algo que yo estoy ignorando, pero las consultas populares ya se hicieron. En 2021 se hizo la consulta para el enjuiciamiento a expresidentes. Y este año se hizo la consulta para la permanencia del presidente de la República, o bueno, el referéndum. No le llamaron referéndum, pero es un referéndum. Todo eso ya se hizo, ya se aplicó. Pero, a pesar de ello, pues, bueno, lamentablemente ellos mismos, supuestamente porque no se les entregó el dinero, precisamente porque no se les entregó supuestamente el dinero suficiente, ellos no pudieron darle la cobertura necesaria con las atenciones, con la difusión televisiva y demás, con el trabajo del INE para recordar a la gente a través de, aunque fuera personas en la calle, no sé, que es una chamba mucho más dura para la gente que es empleada para eso, pero pues simplemente no se hizo el esfuerzo ideal para estas dos consultas y no va a haber una segunda consulta el año que entra, o al menos no se tiene entendido que vaya a haber. El año que entra pues, son elecciones grandes, porque son elecciones en estados muy grandes como Coahuila y el Estado de México. El Estado de México creo que son 12 millones de personas y 12 millones, creo, o al menos 12 millones que están, digamos, en el padrón electoral de ese estado. Pero no están ellos advirtiendo la verdad, no están ellos hablando acerca de su guardadito, de sus pensiones exorbitadas, de sus gastos exorbitados, de sus fondos para comida, de su fondén, de su seguro médico exorbitado, cuando ya inclusive creo que pues estaba votando para que no pudieran tener seguro médico los diputados. No lo sé, no lo sé. Se supone que todos los empleados de gobierno, funcionarios y empleados de instituciones gubernamentales o autónomas adscritas a gobierno o a los poderes, están inscritos o están afiliados y son derechohabientes del ISSSTE u otros son al IMSS. El punto es que tienen seguro médico del Estado. No seguro médico para particulares, para ir a un hospital de lujo o un hospital privado. No hablan de esos gastos excesivos y encima tienen lo de Monex, que lo trata de reavivar el titular de la unidad financiera, de inteligencia financiera, y el caso Monex simplemente fue 100% ignorado, descartado y no se ha reabierto el caso. Y de alguna manera tal vez no está planteando reabrir el caso como tal de manera abierta Pablo Gómez, pero quiere de alguna manera que ese caso no se no se desaparezca por completo, no se ignore por completo y se retome para que se abra una nueva carpeta. Pero este trabajo creo que, si bien no le corresponde al INE, que creo que por supuesto le corresponde al INE, pero si bien no le corresponde del todo abrirlo a partir de la unidad financiera de inteligencia o unidad de inteligencia financiera, le toca al INE y si el INE no lo hace,
entonces ya tiene que caer en manos de la Fiscalía General de la República. Gertz Manero debería de retomar el caso y empezar a abrir una carpeta de investigación para poder así, por lo menos, esclarecer este caso y que los culpables sean detenidos y vinculados a proceso.